Se cumple un siglo de la Revolución Rusa de 1917, un acontecimiento que estremeció al mundo, como dijo el conocido periodista norteamericano John Reed. El mapa geopolítico de Europa, heredado del siglo XIX, quedó definitivamente desbaratado y comenzó una larga etapa de división del mundo entre dos modelos socioeconómicos con sus respectivas esferas de influencia, el comunismo por un lado, el capitalismo por otro. Sobre la Revolución Rusa se ha escrito muchísimo y mucho es lo que se está publicando y aún se publicará durante este año del centenario. Entre lo que últimamente ha llegado a las librerías, a nosotros nos ha llamado la atención un ensayo que tiene la virtud de explicar de una manera clara, concisa, didáctica y con visión amplia unos hechos que fueron políticos, pero también hubo al fin y al cabo una revolución social y cultural, ¿verdad, Juan Aguirre, Arratsaldeón? Pues sí, efectivamente, Eva, Arratsaldeón fue un movimiento que estremeció al mundo, como has dicho, y además estremeció políticamente, pero también socialmente, culturalmente, y su repercusión ha llegado pues hasta hace unos años, hasta la desaparición del bloque soviético en 1991. Entonces, este libro que has comentado se titula La Revolución Rusa, la fábrica de una nueva sociedad, y a un título bastante expresivo. Y su autora es María Teresa Largo Alonso, catedrática de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria. Las investigaciones y publicaciones de Maite Largo han tenido un carácter sobre todo didáctico y divulgativo. Y bueno, pues a ello corresponden títulos como Guía para la elaboración de itinerarios literarios o La guerra del Vietnam. Si te parece, vamos a saludar ya a Maite. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes. Bueno, pues gracias por responder a la mecánica del caracol para poder charlar un rato sobre la Revolución Rusa, que genéricamente decimos la Revolución Rusa en singular, cuando en realidad a mí me parece que fueron dos. Una primera en febrero de 1917, que derrocó al zarismo, y otra en octubre de ese mismo año, que llevó al poder al partido de Lenin y Trotsky. Entre los muchos y variados factores que explican estas dos revoluciones, hay uno que creo yo que resulta fundamental para su comprensión, o por lo menos es lo que deduzco de la lectura de su libro, la Primera Guerra Mundial, que estalló 3 años antes, en 1914, y en la que Rusia sufrió una auténtica sangría, tanto en términos materiales como morales. ¿Qué podemos decir sobre esta relación causa-efecto entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa? Sí, pues que efectivamente no hay discusión en esto. Historiadores de cualquier tendencia reconocen que fue el catalizador que llevó adelante la explosión revolucionaria de febrero y que acentuó después la radicalización y la toma del poder por los bolcheviques en octubre. Es esta una constante que venía sucediendo en diferentes guerras, en diferentes episodios bélicos, como por ejemplo la guerra de Crimea, que produjo un cambio en la servidumbre, la abolición de la servidumbre en la segunda mitad del siglo XIX. Luego, posteriormente, en ese antecedente que es la guerra ruso-japonesa, que es cuando primero se crean los soviets y se crea la Duma, y después en esta que ya arrasa completamente con el sistema del zarismo. Las razones eran obvias, las has enunciado anteriormente, una conducción pésima y unos costes humanos y materiales realmente extraordinarios, perdiéndose constantemente y haciendo que se escuchasen la propaganda fundamentalmente de bolcheviques, pero también de otros partidos, en las trincheras y también en la retaguardia que sufría la escasez ocasionada por la guerra. Ajá. La imagen tópica de la Rusia de los zares es la de un país atrasado, casi anclado en la Edad Media, con un pueblo llano miserable, en unas condiciones lamentables, unas clases altas, sin embargo, que vivían en el lujo. Pero la situación era bastante más compleja. Por ejemplo, en 1914, Rusia era la quinta potencia industrial del mundo. Ayúdenos a entender este panorama tan lleno de contrastes en el que fermentó la gran revolución comunista del siglo XX. Pues sí, es que es una sociedad bastante paradójica, primero por que se asienta en un espacio enorme y donde hay una heterogeneidad de componentes humanos extraordinaria. Es cierto que Rusia tenía en ese momento un crecimiento extraordinario, pero estaba muy concentrado espacialmente en las ciudades de San Petersburgo, de Moscú, en la cuenca del Donetsk, en el Ural, en Tula, pero luego el resto presentaba un panorama bastante arcaico en lo que era la base social rusa.
Pero dentro también de este mismo espacio, dentro del espacio agrario, estaban los censos, y ahí existía ya un germen de modificación, de modernización, en el que participaban, por ejemplo, muchísimos hacendados que eran aristócratas, y muchos de estos aristócratas, que era gente muy cosmopolita, muy viajada, en algunos casos también era gente que tenía pues unos ciertos afanes revolucionarios. No hay que olvidar que una parte muy considerable de los que integraban los partidos revolucionarios, algunos de los más radicales, era gente que procedía de la nobleza. Es decir, que había ahí esas contradicciones, y junto a eso estaban los mujiks, los campesinos, en una situación de postración que casi la liberación de los siervos no había suprimido por completo, por no decir en algunos casos incluso empeorado. Es decir, que sí, ahí había una situación que, de acuerdo con la teoría marxista, no se debía de haber producido la revolución democrático-burguesa, o se tendría que haber producido y después la revolución social que llevase al proletariado al poder, pero la situación, pues sí que esto cambió precisamente por esa intervención de un capital extranjero que desarrolló grandes unidades de producción en las ciudades, donde se organizaron partidos y sindicatos extraordinariamente efectivos a la hora de coordinar las acciones de sus integrantes. Pues precisamente sobre este salto histórico que acaba de mencionar Maite quiero preguntarle, porque, a ver, en febrero, o sea, hace 100 años, se produce el lanzamiento de soldados y obreros que acaba con la monarquía de los Romanov, ¿no?, que gobernaba Rusia de manera absolutista desde el siglo XVII. Y entonces se instaura un Estado democrático burgués que estaba llamado a sentar las bases de una sociedad capitalista en cuyo desarrollo, como ya ha mencionado, según la ortodoxia marxista, pues con el tiempo emergería un proletariado amplio, consciente, que se haría con el poder. Pero Lenin decide acelerar la historia y ya desde el mes de abril prepara la revolución obrera. Entonces, esto es una quema de etapas que suponía, desde el punto de vista del marxismo, una audacia absoluta que muchos de sus camaradas no entendieron. Bueno, de hecho, el lema movilizador de Lenin, uno de ellos era audacia, más audacia y siempre audacia. Sí, efectivamente, esto es cierto. Pero primero quería hacer una precisión. El alzamiento no es de soldados y de obreros. El primer alzamiento que se produce es justamente de mujeres. Son mujeres que están cansadas de ir a las colas del pan con un frío extraordinario, y entonces promueven una manifestación que es de carácter totalmente espontáneo. No está dirigido ni por los partidos políticos ni nada, son ellas. Y lo que pasa es que van llamando, según van accediendo hacia los puentes para pasar hacia el centro de la ciudad, van pidiendo a los obreros de las fábricas que se les unan, y ya en los días subsiguientes se les van uniendo también las guarniciones de los soldados de San Petersburgo. Es así como comienza la revolución. Y efectivamente, pues obliga a abdicar el príncipe Lvov, obliga a abdicar al zar, y se forma un gobierno provisional. Pero antes se había formado un soviet. Y entonces sí que ahí se creó una duplicidad de poderes que generó el contexto necesario para que se pudiese dar esa fluidez en la situación política que hizo que cuando Lenin llegó en el mes de abril pudiese impulsar una mayor radicalización, una mayor aceleración del proceso revolucionario. Porque cuando se forma el gobierno provisional, en el gobierno provisional solamente hay un representante, es Kerensky, de un partido de izquierdas, que es el social revolucionario, los eseristas. Él es un Trudovik, un laborista que tiene mucho prestigio, pero no son capaces de iniciar de verdad, de una manera contundente, y de acelerar el proceso de creación de un Estado democrático burgués. Tardan mucho en convocar la Asamblea Constituyente y luego no tienen poder en las calles. El poder en las calles lo tiene el Soviet, y es ahí donde están los partidos de izquierdas. Y por eso de ahí la consigna también de todo el poder para los soviets. Los soviets, que hay que decir que son asambleas de son obreros. Unos consejos, unos consejos de obreros, campesinos y soldados. Eso es, que era un poder alternativo. Sí, pero era de verdad quienes tenían el poder efectivo. El gobierno provisional representaba a Rusia con sus coaligados ingleses y franceses en la Gran Guerra, pero en el resto, pues la verdad es que carecían de poder efectivo en la ciudad.
Realmente tenían algunas guarniciones que estaban de su lado, y no tenían representatividad. El gobierno provisional sale de la última Duma, el primer gobierno provisional. Después se van incorporando a lo largo de la primavera, se van incorporando elementos mencheviques, se van incorporando elementos social revolucionarios, pero dejan fuera a los bolcheviques, que son los que están activando muchísimo la resistencia ante una petición que cada vez se hacía más clamorosa, que era la paz. Después del golpe de Kornilov, ya realmente se entra en una deriva autoritaria que los bolcheviques, todos los revolucionarios, siempre tenían como un referente en la Revolución Francesa. Y la creación de ese directorio se vio que era el golpe determinador que había habido en la Revolución Francesa, es decir, que era la reversión de la revolución, el eliminar el componente social. Y a partir de ese momento ya estaban servidas las posibilidades para que los bolcheviques cada vez fuesen incrementando más su peso político dentro del proceso revolucionario, y que les llevaría posteriormente a octubre. Uh-huh. El partido bolchevique contaba con 25.000 militantes en un país con 175 millones de habitantes, pero eso les bastó para llevar a cabo la Revolución de Octubre. ¿Fue una revolución o un golpe de Estado provocado por este partido? Y ¿cómo fueron estos acontecimientos? Podríamos decir que fue un golpe, fue un movimiento insurreccional programado por este partido, y en el que efectivamente ellos eran minoritarios. Se iba a convocar, el Congreso tenía la convocatoria, el Congreso de los Soviets, el segundo Congreso de la Conferencia Panrusa de los Soviets, y Lenin, que había vuelto, después de haber ayudado a los bolcheviques a parar ese golpe de Kornilov, vuelve para preparar el golpe, para preparar la insurrección y hacerse con el poder. Y es una cosa que se sabe en los ambientes políticos, se sabe porque había también muchas resistencias dentro del propio partido bolchevique, particularmente Kamenev, que era un hombre que tenía mucho peso, porque él no había estado exiliado. Él y Stalin eran de los dos grandes dirigentes los que habían estado permanentemente deportados, pero no fuera del país. Sin embargo, Lenin había permanecido 17 años fuera del país. Y sin embargo, Lenin va convenciendo uno a uno a sus correligionarios de que hay que hacerlo, y que hay que hacerlo antes de que se produzca el segundo congreso del partido. Y así se hace. Y se hace y triunfa porque tienen un programa perfectamente delimitado, saben lo que tienen que hacer, tienen un comité militar revolucionario que es el que dirige las operaciones militares, que son muy escasas. John Reed precisamente dice: no, pero si nosotros estábamos cenando tranquilamente en un hotel de lujo y la ópera estaba funcionando y los tranvías funcionaban, hasta que en un momento determinado se cruzan los puentes, o sea, ya están preparados los cañones apuntando al Palacio de Invierno. Kerensky tiene una defensa mínima con un batallón de cadetes y con el batallón femenino, por cierto, de la muerte. Y ahí realmente no hay prácticamente capacidad de respuesta, con la perfecta organización y disciplina con que Trotsky dirige toda esta serie de acciones insurreccionales. Pero claro, Maite, estos son acontecimientos que suceden en Petrogrado, dentro de un territorio de una extensión colosal, la quinta parte de la superficie de la Tierra, y además con una heterogeneidad absoluta. Entonces, ¿cómo consiguieron los bolcheviques, a partir de esa toma del poder en octubre, consolidar en semejante país, consolidar su poder a base básicamente de tres promesas: paz, tierra y pan? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en Moscú tardó una semana en triunfar la revolución, y de hecho en los días posteriores al levantamiento se forma un comité de defensa nacional, precisamente integrado por oponentes políticos, en algún caso y mayoritariamente procedentes de los partidos liberales de derechas, octubristas y cadetes, pero también por mencheviques, por socialistas, por socialrevolucionarios de moderados, por Trudovich, por el Bund, porque ellos inmediatamente que se reúnen los soviets,
lo que inmediatamente hacen es derogar ese directorio de Kerensky. Anuncian que se ha rendido en el Palacio de Invierno. Ellos han acudido previamente a la Duma, detienen a los pocos diputados de la Duma que todavía permanecen ahí, y a los que no están, bueno, pues es que no tienen, los van a buscar a sus casas, pero en muchos casos ya han huido, ya no están, y luego se vuelven a reunir en esa especie de comité. Pero dan inmediatamente unos decretos que son los que está demandando la población. Primero, el decreto de paz, dan un decreto para iniciar las conversaciones para firmar un armisticio. En segundo lugar, dan el decreto de reforma agraria, que copian en su mayoría, en su mayor parte, de la política agraria de los socialrevolucionarios, que eran quienes tenían un mayor contacto y además mayor apoyo en el campo, y consiguen fracturar al Partido Social Revolucionario. Los socialrevolucionarios de izquierda, presididos por María Spiridónova, pues les ofrecen que presidan ellos el Congreso de los Soviets, y crean un gobierno, el gobierno de comisarios del pueblo, que empieza a emitir inmediatamente órdenes y va haciéndose y va consolidando el poder. Es decir, que inmediatamente que se ha realizado esa especie de de resistencia ante el activismo político dirigido por Lenin por parte de los bolcheviques, inmediatamente ellos van creando órganos también de control y de coerción. En diciembre ya han creado la Cheka. La policía política. Sí, la policía política, efectivamente. Entonces, son muy, muy activos. Dan también el decreto sobre autonomía, que va a generar una serie de movimientos independentistas. Ellos en principio piensan que esas independencias esa autonomía les va a permitir preservar a esos territorios donde hay un componente nacionalista importante. Pero inmediatamente ellos van creando elementos que piensan que van a consolidar la revolución. Hasta 1917, marxistas y leninistas tuvieron la convicción de que la revolución solo podía sobrevivir si triunfaba en países industrializados como Alemania e Inglaterra. Pero esa revolución internacional no llegó como esperaban, y su experiencia quedó circunscrita al territorio en el que se encontraban ellos. La nueva política económica instaurada en 1921, que abría la mano a la iniciativa privada y por tanto a un cierto capitalismo, ¿fue un reconocimiento de ese fracaso? No tanto del fracaso en la extensión de la revolución al exterior, sino del fracaso que supuso el comunismo de guerra. El comunismo de guerra supuso una supeditación del campo a la ciudad, a la producción de las industrias básicas y de guerra, que dejó sin abastecimiento tanto a las ciudades como al campo de productos básicos, y sobre todo al campo, con esa visión que tenían los bolcheviques de que el campo era un espacio netamente conservador. Le obligaron, en primer lugar, a una concentración, a una nacionalización y a la organización de coljoses y sovjoses, a integrarse en ellos. Les obligaban también, hacían unas requisas brutales de las cosechas, no les dejaban a veces ni siquiera trigo para replantar, y esto provocó unas hambrunas y provocó también una represión cuando encontraban que alguien había guardado ese trigo, ese grano. Y entonces esto trajo como consecuencia un distanciamiento de los campesinos, que en un principio habían recibido muy bien esa reforma agraria que les permitía consolidar las ocupaciones de fincas que habían hecho. Es ahí donde se pierde ya esa conexión tan fantástica que había en un primer momento con los campesinos también, que fue un cambio notable. Pero después no es tanto cuando la revolución no se difunde como se había esperado, no es algo que a ellos les preocupe especialmente, porque inmediatamente crean la Cominter. Y la Cominter además la Internacional Comunista, efectivamente, es algo que les da un poder tremendo, porque ellos
es un planteamiento que tiene muchísimo éxito, es un planteamiento propagandístico que usa de la cultura como del vehículo para transmitir el éxito de la revolución en Rusia. Es decir, la imagen que se tiene de esa revolución nunca contempla las sombras que también tenía. Entonces, esto fue muy importante. Uno de los puntos que más tinta ha hecho correr a lo largo de la historia entre los especialistas es la deriva totalitaria que tomó luego el Estado soviético, sobre todo a partir de la muerte de Lenin ya en los años 30. Porque entonces, claro, la pregunta que siempre se hacen los historiadores es, ¿este régimen de terror se hubiera dado igualmente si a la muerte de Lenin en el 24, en vez del exseminarista georgiano Stalin, le hubiera sucedido en el poder el culto intelectual León Trotsky, que es un poco los representantes de las viejas almas, de las dos almas rusas, ¿verdad?, la asiática y la europea? ¿Qué opinión tiene Maite al respecto? Pues yo no tengo una opinión, no sabemos hacer una ucronía sobre qué hubiese ocurrido si no hubiese sido Stalin y hubiese sido Trotsky. Trotsky no era menos duro a la hora de aplicar. Él ya en la conferencia de los soviets, ya cuando se están marchando, los representantes abandonan porque están denunciando que aquello es un golpe de Estado y tal, les dice, iros al sumidero de la historia, y además los considera que son totalmente prescindibles. Él es un pragmático y además es el que lleva toda la parte militar. Por ejemplo, es Trotsky quien dirige cuando se levantan los marinos de Kronstadt, de la fortaleza de Kronstadt, donde hay todavía muchísimos miembros de lo que se llamaba la vieja guardia, los que habían sido los héroes de la revolución, y se levantan en 1921 porque la situación es insostenible, o sea, la situación de represión del oponente, la situación de hambre, de escasez, de lo que está ocurriendo, pues cuando es él el que manda allí a Tukhachevsky y bueno, acaban con todos ellos porque además les hacen el chantaje, toman como rehenes a las familias de los marinos de Kronstadt, y luego a los que han conseguido huir, que se van a Helsinki, se van a Helsingfors, les dicen que cuando les ofrecen volver, les dicen que no va a haber represalias. Claro que las hay, o sea, terminan o fusilados o terminan con sus familias en los campos del Mar Blanco. Es decir, que y eso es en parte quien lo lleva a cabo es Trotsky, y Lenin tampoco es mucho más, digamos, piadoso, ¿no? En hablar así en unos términos. Habla de ellos, los compara con arañas, los compara con animales, los animaliza, y cuando al oponente político se le reduce a la condición de animal, es muy fácil decir que si son alimañas hay que acabar con ellas. Entonces yo no sé, creo que Stalin lo lleva al extremo. Stalin entró además en una paranoia tremenda, pero yo creo que la represión del oponente político comienza antes. Uh-huh. Comienza en el contexto de la guerra civil, y ahí vive Lenin. Una de las peculiaridades de la Revolución Rusa, ya lo comentaba hace un momento, es que las mujeres desempeñaron un papel fundamental en el movimiento revolucionario que le precedió, como en la puesta en marcha del nuevo Estado. Es uno de los capítulos, además, que de su libro, el tema de las mujeres revolucionarias. Cuéntenos. Pues sí, es que la verdad es que las mujeres, desde el siglo XVIII en Rusia, una paradoja, porque efectivamente era un país muy atrasado a la vez. O sea, Chekhov relata las escenas a las que él puede contemplar, porque era un médico rural, y ve cómo están tratadas en el ámbito campesino, pero frente a eso hay unas mujeres que son aristócratas y que son burguesas, y que están en algunos casos, en el 18 concretamente, unos viajeros dicen, oye, están más formadas que los hombres intelectualmente, mujeres muy refinadas y con una gran capacidad intelectual, y son mujeres que se incorporan a todos los ámbitos de la vida profesional, políticos. Las vemos en las tareas más variadas, van desde ser una capataz o ser una jefe precisamente del batallón femenino de la muerte, o las vemos como terroristas también en algunos casos, como Vera Figner, ¿no? O las vemos como ministras. Alexandra Kollontai es la primera mujer ministra que hubo. Lo que es cierto es que después de la revolución van a tener un ámbito de desarrollo, sobre todo en el campo de la gestión, muy importante, que es la educación y el bienestar social.
son quizás las más sensibles a esto, pero que también van a llevar a cabo esa labor de educación y de construcción de hombres y mujeres nuevos, sobre todo sobre esos niños que han quedado huérfanos después de las sucesivas guerras, después de las hambrunas, y son ellas las que ponen en práctica pues algunas de las directrices que el grupo Adelante, que estaba liderado por Lunacharsky, un antiguo menchevique que luego se hace bolchevique junto con Trotsky, y que tienen como finalidad pues construir unos hombres y mujeres al servicio del Estado, al servicio del partido. Sus estudios van a ser básicamente técnicos para cubrir la distancia que les separaba de los países industrialmente más avanzados. Y un tema que merece la pena comentar es el de las naciones que integraban el imperio zarista y que a partir de la revolución siguieron dentro del imperio soviético. Lenin desde la oposición denunciaba que Rusia era una cárcel de naciones, pero la situación siguió de la misma forma durante las décadas siguientes. Sí, de hecho es el único imperio que tras la Primera Guerra Mundial se mantuvo intacto. Es verdad que durante la Guerra Civil sí que se independizaron, por ejemplo, países bálticos, Finlandia, Polonia, pero ellos intentaron recuperarlo. Lo que pasa es que no pudieron. En el caso de Polonia, ellos pensaban que iban a promover, tras su invasión, la ayuda de los bolcheviques en Varsovia, pero estos fueron derrotados prevaleció el sentimiento nacionalista frente a el sentimiento, digamos, bolchevique, el sentimiento de defensa de la revolución ya en un solo país. Entonces eso no se consigue. Y en el caso, por ejemplo, del Cáucaso, en Georgia, que había un gobierno socialista plenamente reconocido, pues son los propios georgianos, entre otros Stalin, los que acometen el fin de ese estado, lo vuelven a integrar, no digamos ya con algunos de los estados también en el área oriental. Inmediatamente que se desembarazan del enemigo interno después de la guerra civil, ellos van recuperando poco a poco y solamente quedan, porque tienen el apoyo de las grandes potencias occidentales, pues Polonia, o los estados bálticos y Finlandia. Bueno, pues llegamos así al final de esta charla sobre la Revolución Rusa, de la que se cumple un centenario en primera instancia, porque en octubre volveremos a tener fecha manifiesta. Juan, ¿puedes recordarnos cómo se llama el libro del que hemos hablado? Hemos hablado del libro La Revolución Rusa, la fábrica de una nueva sociedad, de María Teresa Largo Alonso, que está editado por los Libros de la Catarata. Una colección de libros, por cierto, muy recomendable, sí, que abarcan todo sí. tipo de temas sobre ciencia e historia. Sí. Maite, pues muchísimas gracias por habernos acercado el contenido de tu libro y bueno, pues hasta otra ocasión. Un saludo. Pues muchas gracias a vosotros por esta charla que ha sido pues muy interesante. Muy interesante. Gracias, Maite. Gracias.